Para los que de pronto no pudieron venir hace 8 días, les recuerdo que estamos hablando de la Santa Cena. Y yo, pensando en la época del año, me parece que no escogí una buena época del año para hablar de estos temas porque, bueno, finalmente mucha gente estará viajando y no podrá asistir. Sin embargo, ha ocurrido algo curioso y es lo siguiente. El día de ayer, 24 de diciembre, nosotros ¿qué estábamos celebrando? ¿Qué estábamos celebrando en la noche? El nacimiento de Jesús. Ahora tenemos aquí la Santa Cena que nos recuerda su muerte. La Santa Cena anuncia la muerte de Jesús hasta que Él regrese. Y hoy es domingo. ¿Qué celebramos los domingos? La resurrección. Por alguna situación inusual se nos juntaron las tres cosas: la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en este momento. Entonces he cambiado de opinión y creo que sí escogí una buena fecha para hablar de eso, porque hoy quizás estas cosas tengan un mayor significado para nuestras vidas y un mayor impacto. Hace 8 días, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días para los que no pudieron escuchar la enseñanza. Hace 8 días yo les decía, hermanos, que durante muchos años participé de la Santa Cena, incluso como pastor ministré la Santa Cena, pero no tenía, y todavía estoy estudiando el tema porque me ha parecido espectacular todo lo que he podido ver. No entendía yo bien a profundidad qué significa el pan, qué significa el vino. Tenía la idea de que simplemente esto eran símbolos, como una bandera es símbolo de un país y ya está. Y claro, es una gran ofensa destruir la bandera de un país por lo que significa, es una gran ofensa menospreciar el pan y el vino por lo que significan. Así lo entendía yo, pero después de estar estudiando y estudiando el tema me di cuenta de que es mucho más, muchísimo más que simplemente un mero símbolo. ¿Qué es la Santa Cena? En esencia, cuando vimos cómo Jesús instituyó la Santa Cena, vimos que la Santa Cena es un memorial. Memorial. Un memorial es un recordatorio que tenemos que hacernos continuamente de algo en particular, y la Santa Cena nos recuerda continuamente la muerte de Jesús. Hay cuatro interpretaciones, 4 formas de ver la Santa Cena. Una, que es la interpretación católica que vimos hace 8 días, la doctrina de la transubstanciación. Los católicos hasta esta época, en el siglo XXI, siguen diciendo que el pan se convierte literalmente en carne y el vino se convierte literalmente en sangre, aunque la apariencia no cambia. ¿Cómo así? Para los católicos, el pan es carne, aunque parece pan, y el vino es sangre, aunque parece vino. Parece, pero usted está comiendo carne. Entonces, esta semana yo pensando, bueno, y leyendo a Calvino, él hace una pregunta muy sencilla. Jesús, ¿qué le pidió a sus discípulos que comieran? Pan, ¿verdad? Que participaran del pan. Pregunta para un católico, si el pan se convierte en carne, ¿dónde está el pan que nos tenemos que comer? Pues ya no está, porque se convirtió en carne. El católico va a quedar en shock, va a decir, oiga, sí, porque la Santa Cena incluye pan y vino. Esa doctrina de la transubstanciación es una superstición que se hizo tradición, que se volvió dogma, se volvió una verdad esencial del catolicismo, y todos los católicos tienen que creerla, de lo contrario no son buenos católicos. Hay otra doctrina, la de Lutero. Lutero decía que al mismo tiempo en el pan estaban dos sustancias. Estaba, sí, el pan, pero también estaba la carne, o sea, un miti-miti. Allí estaba la carne de Cristo en el pan, debajo del pan, con el pan, estaba ahí como mezclada la cosa.
A esa doctrina se le conoce como la consubstanciación. Hay otra interpretación vieja de Zwinglio, otro hombre piadoso, sí, pero es una versión muy corta y es la versión que muchos cristianos sostienen, la versión de que estos son símbolos y ya. El pan representa la carne de Cristo, el vino representa la sangre y se acabó. No tenemos que ver nada más en eso. Estudiando a Juan Calvino, y me ha resultado, me siento más calvinista últimamente, me ha resultado muy provechoso lo que él explica, porque él dice, no es simplemente un símbolo, hay algo más allí, y él dice que existen estas dos cosas. En un sentido figurado, el pan es la carne, pero en un sentido espiritual también lo es. En un sentido espiritual también lo es. Entonces, sí, en un sentido cuando comemos el pan y cuando tomamos el vino, en un sentido espiritual y en un sentido figurado, sí estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace 8 días yo les di una ilustración que creo que sirve mucho para entender esto de cómo la Santa Cena es un memorial. Imagínense ustedes un soldado que tiene que dejar a su prometida para irse a la guerra. Y entonces él, para que ella lo recuerde, le entrega un anillo de compromiso. Ella se pone el anillo, el hombre se va a la guerra y cada vez que ella mira el anillo, ¿de quién se acuerda? De él, de su prometido. De su prometido. La Santa Cena tiene una función similar. Esto nos fue dado para que un día podamos tener esto, pero en el cielo. Un día nos vamos a encontrar con nuestro prometido, que es el Señor Jesucristo, y nosotros, la iglesia, seremos la novia que se juntará con Él y estaremos en la mesa para siempre con el Señor. La Santa Cena, vimos también hace 8 días, apunta a 3 lugares. Apunta atrás, a la cruz, nos hace recordar la muerte de Jesús, pero también al presente porque nos recuerda esta realidad. Nosotros le pertenecemos a Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuándo? Ya tenemos eso, ya somos hijos de Dios, ya tenemos vida eterna, nos recuerda eso. Pero también apunta hacia el futuro porque la Santa Cena nos anuncia que un día tendremos esta misma cena en el cielo con el Señor Jesús. Esas 3 cosas hay que tenerlas presentes cuando estamos viendo aquí el pan y el vino. De alguna manera, es como si el pan y el vino nos predicaran. Es como si en el pan y el vino hubiera una dramatización del Evangelio, similar a lo que vimos en el bautismo. En el bautismo vemos una dramatización del Evangelio, al pecador siendo sepultado y emerger de las aguas como una nueva criatura, resucitado. Aquí la dramatización no se centra en el pecador, se centra en el salvador de ese pecador. Y esa dramatización nos habla de quién es Jesucristo. Pero, al igual que en el bautismo, tenemos que tener entendimiento, de lo contrario, podemos terminar tomando la cena indignamente. Vamos a ver hoy la segunda parte de esta enseñanza de la Santa Cena y vamos a ir a 1 Corintios 11, versículo 27, que fue donde quedamos hace 8 días. Traté de resumir lo que más pude, lo que vimos hace 8 días. Vamos a 1 Corintios 11, 27. Y vamos a ver nuestro primer punto. La Santa Cena requiere reverencia. La Santa Cena requiere reverencia. No se habla mucho de la reverencia en nuestros días y la reverencia sigue siendo muy importante. Usted aquí durante el culto no tiene por qué estar chateando, no tiene por qué estar conversando con el de al lado, contándole chistes, preguntándole por el mundial. Usted aquí en la iglesia tiene que tener absoluta reverencia. De lo contrario, usted puede ser acusado de profano. De profano. Una persona profana es una persona que no respeta las cosas que son sagradas. Y si usted actúa de esa manera,
Usted está pecando contra el Señor. ¿Por qué? Porque está pecando contra algo que lo representa. Nosotros acá venimos a la iglesia a cantar de forma reverente, a orar de forma reverente, a escuchar la predicación de forma reverente, pero también la Santa Cena está incluida dentro de esa reverencia que es necesaria. Y vamos a ver por qué, y vamos a ver todo lo que la Biblia dice respecto a esa reverencia. Dice 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera, incluido el pastor o el que sea, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Necesito todo el sermón, todo, hasta el último minuto para poder explicar qué significa tomar la cena indignamente. Pero yo puedo anticiparles que no significa haber pecado en la semana o haber pecado ahorita en la mañana. Porque muchos piensan que no pueden participar de la Santa Cena porque discutieron con la esposa antes de llegar aquí a la iglesia y ya se contaminó y por tal razón es indigno de participar de la Santa Cena. Y usan la Santa Cena como un momento para autodisciplinarse. No. Si esa persona está arrepentida y confiesa su pecado, puede participar. Es más, si la persona se niega a participar de la cena, está diciendo con esto que prefiere seguir en su pecado que participar de la Santa Cena. Entonces, abstenerse, ojo a lo que voy a decir a los que son miembros de la iglesia, porque lo he visto varias veces, abstenerse de participar de la Santa Cena no es una muestra de santidad, es una muestra de impenitencia. ¿Qué es la impenitencia? Negarse a arrepentirse. ¿Por qué? Porque usted tiene en ese momento el pan y la copa, y usted sabe que pecó, usted sabe que ha estado pecando durante la semana, y usted dice, no, desecho, rechazo la copa, rechazo el pan, y me quedo con mi pecado. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? En ese instante, confesar su pecado, arrepentirse de su pecado, dejar su pecado en ese instante, en ese momento, y participar de la copa. Esa es la lógica detrás de la Santa Cena. Entonces, no se sienta usted más santo por no participar de la Santa Cena, porque usted está escogiendo es su pecado en lugar de arrepentirse. Hay unas palabras muy serias que aparecen allí en el versículo 27. Dice que el que toma de la cena indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Eso es fuerte. Esa suena no a una advertencia, sino a una amenaza. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? Significa ser culpado de hacer vano el sacrificio de Cristo. Significa tratar con liviandad la cruz. Es ofender el cuerpo y la sangre de Cristo al ofender aquello que lo representa. La persona que no tiene respeto por el pan que representa el cuerpo de Cristo o que no tiene respeto por el vino que representa su sangre, pues está mostrando un desprecio, una falta de respeto por la cruz y por el sacrificio de Jesús allá en la cruz. En ese sentido, sí es similar como cuando alguien quema la bandera de un país. Esa bandera representa una nación y eso se constituye en una ofensa. Ahora, en el caso de un cristiano, quiero que lo entendamos de la siguiente manera. Aquí tenemos una dramatización de la cruz. Aquí tenemos una dramatización de la cruz. Si usted viene ante la cruz con su pecado, mira al que está pagando por su pecado y le da lo mismo y sigue en su pecado, usted ha tomado la cena indignamente. Pongamos un ejemplo. Supongamos que un hombre está cometiendo adulterio y tiene una amante. Y con su amante va hasta la cruz, el hombre se confiesa cristiano, mira a Jesús allí sufriendo, derramando su sangre en el madero, mientras le tiene el brazo encima a la amante. Y le dice a ella, mira, él es quien está pagando por mis pecados, mientras abraza a su amante.
¿lo consideraríamos una ofensa a la cruz? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él está quedándose con su pecado, rechazando la cruz. Esa es una forma de tomar la cena indignamente. Pero hay muchas más. Hoy vamos a ver, bueno, no son muchas más, son tres formas en las cuales nosotros podemos llegar a tomar la cena indignamente. Ya en un rato las vamos a ver. Si nos damos cuenta, entonces, así como insultar la cruz es una gran blasfemia, insultar la copa e insultar el pan que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, eso también es una gran blasfemia. Si un hombre, si algún miembro de la iglesia hoy decidiera apostatar de la fe y se acercara aquí y tomara el pan y lo lanzara al suelo y luego tomara la copa y la regara por allá en el baño, ¿qué entenderíamos nosotros de ese hombre? Que se ha vuelto un enemigo de Cristo, ¿cierto? Se ha hecho un maldito a sí mismo por haber actuado de esa forma. Claro, porque allí nosotros tenemos una representación de la cruz. Sigamos, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de creyentes que por su pecado fueron muertos por el Señor. Uno muy famoso es el caso de Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató. Pero yo personalmente creo que ellos eran cristianos. Lo que pasa es que Dios, para infundir temor a la iglesia, los mató a ellos y los puso como ejemplo. Pero hay más casos. Uno de los pecados que desafiaba al Señor y le provocaba celos era precisamente la profanación de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque algunos que participaban de la Santa Cena, del mismo modo que participaban en las fiestas paganas, morían o se enfermaban. Ocurría esto de tal manera que la iglesia sabía que esa persona se había muerto o su enfermedad le había llegado por causa de participar indignamente de la cena del Señor. Y este es uno de los pecados que el apóstol Juan llama pecados de muerte. Ustedes de pronto los han encontrado allí cuando Juan se refiere a eso. ¿Cuáles son esos pecados de muerte? Y esto es delicado. Estamos hablando de morirse, literalmente caer muerto en una iglesia por participar indignamente en la cena del Señor. Pasaba en el primer siglo. Pablo hace advertencias. La clase de pecados que producen esta clase de juicios son pecados en los que se desafía al Señor y se peca de forma abierta contra Él, pecando contra aquello que lo representa. Yo pienso que todos nosotros hemos pecado ya muchas veces de esta manera, desafiando abiertamente al Señor. Y estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Ananías y Zafira hicieron una promesa, ¿recuerdan? Y por no cumplir su palabra, por mentirle al Espíritu Santo, se murieron. ¿Usted alguna vez le ha hecho una promesa a Dios que no le ha cumplido? ¿Sí? ¿Sí se la ha hecho? Bueno, deberíamos estar muertos. Pero por la misericordia de Dios, aquí estamos. La Santa Cena es un momento en el que se puede llegar a provocar de tal forma la ira de Dios, el juicio de Dios, no la ira, pero sí el juicio de Dios, por estar irrespetando algo que Él considera muy santo y muy valioso. De pronto para ti estas cosas no signifiquen nada y todo eso es una perdedera de tiempo, pero para Dios sí es muy importante. Para Dios esto es santo, por eso nosotros le llamamos la Santa Cena, porque no es una cena ordinaria y común. Tan serio era el asunto que se requería de un autoexamen previo, examinarse antes de participar de la Santa Cena. Dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
que la muerte, que el juicio se ha nombrado en este asunto nos tiene que llevar a examinarnos con mucha seriedad. Y no es que un cristiano vaya a ser echado al infierno, vaya a perder su salvación por tomar la cena indignamente, pero sí puede ser severamente disciplinado. Pero si el cristiano se examina a sí mismo, se puede ahorrar esa disciplina de parte de Dios. Si no se examina, Dios le puede disciplinar de tal forma que el cristiano pueda ver con claridad cuál es su pecado. O quizás el Señor lo mate para que no siga pecando de esa manera escandalosa y no haga que otros blasfemen contra el Señor. Lo que dice el apóstol Pablo es que el que toma la cena indignamente, juicio bebe, juicio come y bebe para sí. Es como si estuviera tomándose una sentencia de muerte. La cosa es muy seria. ¿En qué consiste el examen de conciencia que yo me debo hacer? ¿En qué consiste el examen de conciencia que me debo hacer? Bueno, en primer lugar, el examen tiene que ver con la cena misma, con lo que la cena representa para mí. Y por eso el momento de la Santa Cena no puede ser como algo improvisado, como, nos faltó la Santa Cena, repártanla rápido, y tómensela ahí, me dejan las copitas ahí guardadas y ya nos podemos ir. No. Sino que la Santa Cena debe tener espacio para la reflexión, para que cada uno pueda también no solamente examinar su vida, ver su pecado, sino que pueda recordar, pueda contemplar a Cristo en el pan y en el vino, pueda ver esta dramatización de la cruz ahí en la Santa Cena. Eso, hermanos, eso es discernir el cuerpo. Eso es discernir. Cuando una persona no entiende que esto es el cuerpo de Cristo, entonces no debe participar de la Santa Cena porque no tiene entendimiento. Por eso la Santa Cena no se la damos a los niños, porque ellos todavía no pueden discernir estas cosas. La Santa Cena representa nuestra comunión con Cristo y con su iglesia. Si nosotros estamos alejados de Cristo o si tenemos conflictos sin resolver con hermanos de la iglesia, estamos atentando contra aquello que la Santa Cena representa. Y en ese sentido estaríamos participando indignamente de la Santa Cena, cuando no reconocemos que la Santa Cena requiere comunión. Levanten la mano los que acá, siendo católicos, hicieron la primera comunión. Por favor, levanten la mano. Levanten la mano. Aquí hay bastantes, ¿cierto? ¿Por qué le llamaban primera comunión? Porque era la primera vez que se participaba de la Santa Cena. Entonces, y en eso los católicos están de acuerdo, la Santa Cena es la comunión. La Santa Cena es la comunión. Ese nombre es correcto. Si yo dijera quiénes van a hacer la primera comunión, porque es la primera vez que van a participar de la Santa Cena. Por ejemplo, Wilson hizo primera comunión hace 8 días, ¿cierto? Sí, no trajo el cirio, pero vino e hizo la primera comunión. Sí, porque la Santa Cena es comunión. Eso suena católico, la Trinidad también suena católica, y es verdad. Veamos nuestro segundo punto. La Santa Cena es una cena de comunión. La Santa Cena es una cena de comunión. Y para eso tenemos que devolvernos un poquitico, un capítulo atrás en Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios 10 y vamos a quedarnos un rato allí entendiendo bien. Queremos entender qué significa participar de la cena indignamente. Tenemos que entender bien qué es la Santa Cena para no caer en ese pecado. Entonces, estudiemos ese asunto de la comunión en la Santa Cena en 1 Corintios 10, del 14 en adelante. Si ustedes revisan después en sus casas el contexto del capítulo, tiene que ver con la idolatría y lo sacrificado a los ídolos. Vamos a leer lo que dice allí el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Cómo le llama él a la copa? La comunión. La comunión de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Son preguntas retóricas. Sí. Eso es. El apóstol Pablo llama a la Santa Cena la comunión. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a los corintios? Porque, bueno, los corintios estaban teniendo comunión con los ídolos.
Los corintios estaban teniendo comunión con los ídolos al participar de sus sacrificios, al comer de sus sacrificios. Seguramente participaban todavía de las fiestas paganas que se hacían en el pueblo. ¿Qué significa la palabra comunión? Tener comunión significa tener amistad, tener compañerismo, aliarse, unirse, participar, ser uno con algo o con alguien. Eso es tener comunión. Tener comunión con Cristo es estar unido a Él, ser su amigo. La Santa Cena es un banquete para los amigos de Jesús. Y esa es una forma que creo que sería muy apropiada para enseñársela a los niños. ¿Qué es la Santa Cena? Es un banquete para los amigos de Jesús. Y se reclama exclusiva comunión con Él, que aquellos que participan no tengan comunión con ningún ídolo, con ningún Dios falso. Además, la comunión es hecha en comunidad. La iglesia entera tiene comunión con Cristo al participar juntos de la Santa Cena. Es como, el apóstol Pablo lo explica muy chévere, es como si la iglesia se convirtiera en un solo hombre que come un solo pan. Vamos a ponerlo así. Supongamos que, bueno, no supongamos, ustedes ven allí la copa, ustedes ven allí el pan. ¿Listo? Ok. ¿Cuántas copas hay? Hay que pueden ver, una, ¿cierto? ¿Cuántos panes hay? Hay uno. En la Santa Cena es como si de repente todos los que somos miembros de la iglesia, literalmente nos hiciéramos miembros de un cuerpo y se fuera armando. Y tú de pronto eres un dedo, un ojo, de pronto eres nariz, eres pie, no sé. Y vas conformando de repente un hombre, el hombre de la Iglesia Bíblica Gracia y Paz, un cuerpo. Y ese cuerpo, de manera unida, participa de una copa y participa de un pan. Esa es la idea. Miren 1 Corintios 10, 17. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ven? Es algo así como lo que traté de representarles. ¿Qué vemos en la cena entonces? Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo pan, una sola copa. El propósito de la Santa Cena es exhibir la unidad en Cristo de la iglesia. Ese es el propósito grande de la Santa Cena, exhibir la unidad en Cristo de la iglesia. En el caso de los corintios, ellos estaban teniendo comunión con los dioses falsos al comer de los sacrificios que se les ofrecían. Ese era el problema, que ellos en la mañana iban y participaban de la comida ofrecida a los ídolos y luego venían a la iglesia y participaban de la mesa del Señor. 1 Corintios 10, 27. Y quiero que de aquí en adelante, quiero que presten mucha atención a esto que viene, porque esto es súper importante. 1 Corintios 10, 18, 10, 18, perdón. Mirad a Israel según la carne. Es decir, humanamente hablando, miren al pueblo de Israel. Pablo quiere que los corintios miren a los israelitas y que se fijen que los que comen de los sacrificios allá en el pueblo israelita, ellos son partícipes del altar. Dice el versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Por qué lo dice como con duda? ¿Por qué lo dice con duda? Cuando en el templo se ponía la víctima sobre el altar y esa víctima era sacrificada, las personas que comían del altar estaban participando del sacrificio. Nosotros, como no hemos estado en esos escenarios, nosotros lo más que hemos visto es un asado, ¿sí? Pero nunca hemos visto un animal siendo ofrecido en sacrificio, no entendemos eso. Pero Pablo quiere que los corintios entiendan eso a la luz de lo que el Antiguo Testamento enseña respecto a Israel. Y era que los corintios tal vez no se inclinaban ante los dioses de los griegos, sus ídolos, pero sí comían de sus sacrificios. A ver, pongámoslo en nuestro contexto. Llega el fin de año, que vuelvo y digo, Dios nos guarde de ser la iglesia a los corintios, pero haga cuenta, ¿sí? Para el ejemplo. Llegó el fin de año
Y entonces usted ahora es cristiano. Gloria a Dios por eso. Estamos aprendiendo de la Santa Cena, pero su familia es corintia. Y su familia, como es corintia, le rinde culto en estas fiestas a otros dioses. Le rinden culto al dios Zeus, a la diosa, no sé, a la diosa Atenea, a esos dioses griegos, y van allá con sus sacrificios, a sus fiestas y todo, y lo invitan a usted. Y usted dice, no, 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 pero es que yo soy cristiano, yo no participo de eso. Ah, no, 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 tranquilo. Pero es que yo te estoy invitando es a comer. Sí, tú no vas a entrar al templo, tú no vas a arrodillarte frente a los ídolos, eso lo vamos a hacer nosotros, sino que te invito es a comer de lo sacrificado a los ídolos allá en el templo, porque habrá francachela y habrá comilona. Ahora usted lo piensa, churrasco un 1 de enero por ahí. Uf. Y están allá en el templo ofreciendo sacrificios y el olor de la carne le llega hasta su casa porque usted vive cerca al templo. Ah, el churrasco delicioso. Bueno, está bien, camine. No, porque al comer de lo sacrificado a los ídolos en el templo, usted está participando de su adoración. ¿Dónde aprendemos eso? Del Antiguo Testamento. Eso ocurría también en el templo de Jerusalén con los sacerdotes. Entonces, al comer, adoras. Ese es el principio que está allí. Al comer, adoras. Y eso es lo que muchos corintios no habían entendido. Y muchos de pronto aquí tampoco han entendido. En el culto, cuando cantamos, ¿qué estamos haciendo? Adorando. Cuando oramos, ¿qué estamos haciendo? Adorando. Aún mientras tú estás escuchando la palabra, tú estás adorando. Y cuando comemos, adoramos. Ese es el punto del apóstol Pablo. Cuando tú comes de la Santa Cena, aunque tú no estás diciendo nada, estás adorando a Dios en el simple acto de comer. Sigamos, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pues Pablo entiende, a ver, yo sé que ese es un muñeco, yo sé que eso es un invento humano, yo sé que no existe el dios Zeus ni la diosa Atenea, yo sé que todo eso son inventos humanos. Pero eso no quita que allí se esté adorando y no quita que haya poderes espirituales obrando detrás de los ídolos. Nosotros no vamos a tener esa experiencia seguramente con los dioses griegos, pero sí con los dioses, las deidades católicas. Y entonces sí puede pasar que a usted lo invite un familiar al pueblo y resulta que son las fiestas patronales. No, pero usted le va a decir, yo soy cristiano, yo no puedo participar de eso. Ah, no, usted no va a participar, solamente va a comer. ¿Ven mi punto? Entonces la cosa no es tan sencilla, no es simplemente como que yo como y me aparto de la adoración que se está llevando a cabo. No, yo estoy participando de la adoración. Yo estoy participando de eso porque el comer implica adorar. ¿Y saben qué es lo peor? Que ese muñeco que ustedes ven en las procesiones que van cargando los hombres, ese muñeco que en últimas parece como tan incapaz de cualquier maldad, ¿no? Pues en últimas no hace ni bien ni mal. Pero detrás de ese muñeco está el demonio. Detrás de ese muñeco está Satanás obrando, llevando los corazones de los hombres al engaño para apartarlos de la verdad de Dios. Y eso sigue siendo verdad. Cuando los indígenas construían sus dioses de arcilla y se postraban ante ellos, detrás de esos dioses estaba Satanás. Cuando los israelitas le hacían culto a Baal y le hacían una estatua, o a la acera, o al que fuera, o a la Astarte, todos esos dioses cananeos, detrás estaban los demonios. Los corintios, cuando iban a participar de la adoración, comiendo de los sacrificados a los ídolos, estaban adorando demonios. Miren lo que dice 1 Corintios 11:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios. Y aquí está la cosa. Los corintios estaban al mismo tiempo participando de la adoración a Dios y de la adoración a los demonios. Los demonios siempre van a buscar adoración. Ese es el máximo propósito que tiene Satanás y todos los suyos. Todo lo que Satanás hace, todo lo que él piensa, todas sus artimañas, toda su astucia, busca una sola cosa. Nunca olvide eso. ¿Qué quiere Satanás? ¿Detrás de qué anda? Anda detrás de buscar adoración. Eso es lo que mueve su corazón, el ser adorado. Satanás intenta 3 veces tentar al Señor, ¿recuerdan ustedes? Con las piedras, le dice, convierte estas piedras en pan, Jesús no lo hace, luego le dice, lánzate desde aquí, desde el pináculo del templo, Jesús no lo hace, y Satanás se da cuenta que no tiene más cartas, no tiene más tretas que jugar, y entonces echa toda la carne al asador, y está dispuesto a renunciar a todo, a todos los reinos, a toda la gloria de ellos, y le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás está dispuesto a desprenderse de absolutamente todo lo que él tiene con tal de ser adorado. Ahora, lo que Pablo nos presenta aquí es una escandalosa escena, porque tenemos a cristianos que por descuidados estaban participando de la adoración. ¿A quién? ¿A quién? A Satanás y a sus demonios. Por eso Pablo les dice, huyan de la idolatría, porque participar de la idolatría es participar de la adoración a Satanás. Satanás se puede disfrazar de lo que sea. Satanás se puede disfrazar de un ídolo de 30 metros, como era el ídolo del dios Zeus en su templo. Era gigantesco, colosal. O Satanás se puede disfrazar de un ídolo así pequeñito, de cabello rubio, con una túnica escarlata, y poner en sus pies un aviso que dice, yo reinaré. No hay problema. Satanás es capaz de hacer lo que sea. Está dispuesto a todo con tal de conseguir el deseo de su corazón, adoración. Ese es el motor, la causa de toda su rebelión, la causa de toda su maldad. En Isaías 14, del 13 al 14, esto fue lo que Satanás dijo en su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Que Satanás busque adoración no es de ahorita, es de siempre. Ocupar, usurpar el lugar de Dios. El punto de Pablo es simple, no se puede tener comunión con Cristo y con Satanás. Esa es la más grande y la más abierta contradicción. Primera de Corintios 11:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Claro que no. Tú no puedes estar en la mañana allá comiéndote el churrasco en el templo, que porque tu familia te invitó, y participar de la adoración comiendo, y luego venir y participar de la adoración comiendo un domingo en la iglesia. No puedes hacer eso. No puedes tener comunión con el Señor y con los demonios. ¿Y en dónde está basada esa comunión? ¿Cuál es el punto en el cual esa comunión se ve reflejada? En la comida. En la comida. Al comer lo sacrificado a los ídolos en los altares, en las fiestas paganas, ellos estaban teniendo comunión con los demonios. Y eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo que luchar muchísimo y traer tremendos juicios contra los israelitas en el Antiguo Testamento por ese adulterio espiritual, porque esa es la palabra, eso es un adulterio espiritual. Es una forma de provocar a celos al Señor.
El Señor anhela tener comunión con nosotros, pero esa comunión Él la reclama exclusiva con Él. Y ese adulterio produce celos en el corazón de Dios hacia nosotros. Pero saben, aún en medio de todo esto, que wow, suena fuerte, ¿no? Cristianos que estaban teniendo comunión con Satanás. Aún en medio de todo esto nosotros podemos ver algo extraordinario del corazón de Dios. Y es lo siguiente. Dios realmente nos ama. Y nos ama con un celo santo. Por eso Él se indigna, porque nos quiere solamente para nosotros. En realidad le importamos. Si el Señor fuera indiferente a esa infidelidad, concluiríamos que, bueno, pues no, nosotros no somos tan importantes como Él nos dice. Voy a usar mi propio ejemplo para que esto quede claro. Dios nos guarde y fuera una cosa terrible, escandalosa y terrible. Que mi esposa me fuera infiel aquí en la iglesia y con un hombre de la iglesia. Suena escandaloso, pero sabemos que ha pasado en muchas iglesias, con un hombre de la iglesia. Okay. Y entonces, delante de todos, la iglesia se da cuenta de que ella me está siendo infiel a mí y a mí me da igual. A mí no me importa. Es más, saludo al amante como si nada. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Que no la amo, ¿verdad? Que realmente ella no me importa, que el hogar está acabado hace mucho tiempo. ¿Cierto? Eso pensarían de mí. Pero además, no solamente eso hablaría mal de mi amor hacia ella, mi poco amor hacia ella, sino también de lo poco que yo me valoro a mí mismo. O sea, no tiene, pastor, usted no tiene dignidad. Usted no se valora ni siquiera un poquito como para tolerar esa situación. Al menos reclame, diga algo, porque es que finalmente sigue siendo su esposa. Bueno, estos celos que el Señor tiene por los corintios muestra que sí, que Él los ama, pero también muestra que Él se ama a sí mismo. Y Él sabe que Él es digno de la absoluta y completa devoción de los corintios. Y que nadie, él no tiene que compartir a los corintios, a su iglesia, con nadie. Entonces, estos celos del Señor, en medio de todo lo que está apareciendo acá, nos muestran que aún en esa iglesia en la que muchos estaban teniendo comunión con Satanás, aún en esa iglesia Dios estaba mostrando amor por esos hermanos. Eso es tremendo, ¿no? Cuando nosotros caemos en una idolatría y estamos allí enfrascados en esa idolatría y el Señor nos disciplina, nos duele. Ay, Señor, sí, perdóname por cometer adulterio contra ti, perdóname por mis ídolos, perdóname, Señor. Pero en el fondo deberíamos decir es gracias, Señor, me amas. No te es indiferente lo que yo hago, realmente yo te importo. En ese sentido, todos nosotros somos adúlteros, no al nivel de los corintios seguramente, pero sí somos infieles porque aunque no nos postremos ante ídolos de yeso, de madera, sí tenemos comunión con muchas cosas que a Dios le desagradan. Y le ponemos rivales al Señor en nuestro corazón. En ese sentido somos, como Santiago nos llama, almas adúlteras, que aman al mundo y aman lo que Él nos ofrece. Y por eso, en ese instante, cuando vamos a participar de la Santa Cena, hay un pecado, bueno, yo creo que ya van varios pecados, ¿no? Pero hay varios pecados de los que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestras idolatrías en ese momento, hacer un examen y mirar en dónde me estoy volviendo un idólatra, con qué cosas tengo idolatrías, arrepentirme de ellas, pero también arrepentirme de mi infidelidad a Dios. Porque en el momento que participamos de la Santa Cena, estamos diciéndole a Dios que somos exclusivamente suyos. Ojo a eso. Cuando sostienes el pan y cuando sostienes la copa, le estás diciendo al Señor, Señor, no hay rivales en mi corazón para ti. Soy absoluta y exclusivamente tuyo. Te pertenezco. Mi corazón quiere pertenecerte a ti y nada más. Pero si le decimos al Señor eso en la Santa Cena, y eso es lo que le estamos diciendo, miren, aunque no salga palabras de nuestra boca, puede ser que usted no diga nada, sino que solamente sostenga el pan y el vino. En el momento que usted lo sostiene, aunque no diga nada, en ese acto de tener comunión con Cristo, usted debe recordar que su comunión es solo con Cristo.
Y usted le está diciendo a Cristo, soy tuyo exclusivamente. ¿Por qué? Porque estoy tomando de la Santa Cena. Es un acto que en sí mismo no lleva palabras, pero que es muy elocuente, que dice muchas cosas. Si abiertamente entre semana queremos seguir siendo infieles, si yo tomo la Santa Cena, pero sin embargo estoy planeando cómo voy a pecar mañana lunes, estoy desafiando al Señor. La buena noticia es que Cristo murió en la cruz para salvar almas adúlteras y para ganar esos corazones para Él. Y cuando tú participas de la Santa Cena, estás nuevamente cortando con el mundo. Y quiero que lo veamos de esa forma, como que entre semana el mundo nos está seduciendo y nosotros muchas veces cedemos a sus tentaciones y a sus propuestas, pero cuando llegamos aquí a la Santa Cena, en el momento de participar del pan y el vino, ey, tengo un anillo. Tengo un anillo de compromiso con Cristo y debo rechazar al pretendiente mundo y debo quedarme con mi prometido que es Cristo. Soy suyo, le pertenezco. Cada vez que tú tienes la oportunidad de participar de la Santa Cena, tienes la oportunidad de renovar tu compromiso y tu fidelidad exclusiva hacia Jesucristo, diciéndole una vez más, soy tuyo, a pesar de mis continuas infidelidades, soy tuyo, no quiero vivir para nada ni para nadie más, soy tuyo, perdona mi adulterio, concédeme más gracia para ser más obediente, ayúdame a odiar mi pecado y ayúdame a amarte solo a ti. Eso debería estar en el corazón de cada uno cuando participe de la Santa Cena. Cuando participas de la Santa Cena, además, estás diciendo que tienes comunión con su iglesia, porque nosotros todos, como un solo hombre, estamos comiendo de este mismo pan en ese mismo momento. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos diciendo que estamos conectados con Cristo, que estamos unidos a Él, pero que estamos unidos también a su iglesia. Y ese vínculo que nosotros tenemos acá, representado en la Santa Cena, es un vínculo tan fuerte que ni la muerte podrá romper. Es más, después de la muerte el vínculo se hará más fuerte. Nosotros ahora tenemos que andar por fe, no por vista. Tenemos promesas. La Santa Cena es una promesa que tenemos aquí, que podemos tocar con nuestras manos, pero va a llegar un momento en el que ya no andemos más por fe, sino que tengamos lo que nosotros esperamos. Después de la muerte el vínculo se hace más fuerte. En este momento de tu vida, ¿tú sientes comunión con Cristo? ¿Tú estás experimentando unidad, comunión con Él? Imagínate cómo será después de la muerte, cuando nada se interponga entre Él y nosotros. La Santa Cena nos recuerda la fuerza que tiene ese vínculo. Ese vínculo es espiritual, estamos de acuerdo, pero en la Santa Cena es como si el vínculo se hiciera físico. Les voy a dar una ilustración para que podamos apreciar esto mejor. Todos nosotros tenemos un vínculo único con nuestras madres biológicas. Porque madre, no hay sino una. Con nuestras madres biológicas tenemos un vínculo que no compartimos con ningún ser humano del mundo. ¿Qué clase de vínculo tenemos con ella? ¿Es un vínculo genético, sanguíneo, emocional, psicológico? Bueno, sí. Pero estos vínculos los podemos tener con otros miembros de la familia. O si tú estuviste en una familia adoptada, pues generaste esos lazos con otras personas que biológicamente no compartes ADN ni nada de eso. Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué vínculo es exclusivo con tu madre biológica? Échenle cabeza. Yo sé que éramos muy chiquitos, no nos acordamos, pero ¿cuál? Dilo. El cordón umbilical. El cordón umbilical es el vínculo que te unió a tu madre biológica y que eso no lo compartes con ningún otro ser humano del mundo. Hubo un momento en el que físicamente estabas unido a tu madre. En su momento tú podías, siendo un bebé en el vientre de tu madre, tocar con tus manos ese vínculo que te unía a ella. De ahí, de ese cordón, de ese vínculo, te alimentabas, te nutrías, crecías, estabas literalmente pegado, unido a ella.
Bueno, cuando participamos de la Santa Cena, estamos tocando con nuestras manos nuestro vínculo con Cristo. Así como antes tocábamos el cordón umbilical que nos unía a nuestra madre, en la Santa Cena estamos tocando de manera física un vínculo que tenemos con Jesús. Estamos recordando que dependemos de Él, que de Él proviene nuestra vida, nuestro crecimiento, todo lo que somos. Esa es una fuerte razón para ser reverentes en la Santa Cena. Estamos recordando nuestra unión con Cristo y lo tenemos allí en el pan y en el vino. Esa es la comunión. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto en que al comer de esto estamos teniendo comunión con Él. Esto nos recuerda ese vínculo que es espiritual, pero que por un momento es como si se hiciera físico en nuestras manos. Además, hay otra razón para participar con mucha reverencia en la Santa Cena, y es porque la Santa Cena no solo involucra a los hombres, sino que involucra también a Dios. Sienta a Dios, el Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, en la misma mesa con sus criaturas, los hombres. Y en el centro de la mesa, lo que hace posible que se encuentren Dios y los hombres es Cristo representado en el pan y en el vino. Entonces, creo que todos tendríamos muchísima reverencia si el que tenemos al frente en la mesa es Dios. Claro que sí. Es su mesa, no es nuestra mesa, no es nuestra Santa Cena, es su Santa Cena a la cual Él nos está invitando y por eso nosotros tenemos que ser profundamente reverentes. Nosotros en la Santa Cena estamos tratando, como se dan cuenta, con verdades que son gloriosas. El Evangelio es puesto en nuestras manos. Y ahora, si aquí alguno está pensando en su corazón, ¡ay, qué exageración todo esto! Pastor, qué exageración todo eso que usted está diciendo. Para mí, ese es pan, es vino, no sé cuál es el misterio que le ven. Es algo que hacemos cada mes y pues bueno, eso hace que el culto sea un poquito más largo, de hecho. Ojalá lo hicieran más rápidamente para podernos ir más temprano. Para mí realmente no significa tanto. Si tú piensas así, o si para ti esto no es más que comida y nada más, comida y bebida, entonces tú estás tomando la cena indignamente y has estado tomando de la cena indignamente hace mucho tiempo y por la pura misericordia de Dios no estás muerto, deberías estarlo, según la Escritura. Quizás ni seas cristiano, porque no entiendes las cosas que son del Espíritu, que se han de discernir espiritualmente. Y tú no puedes ver más allá del pan, tú no puedes ver más allá del vino, tal vez ni eres cristiano. Y si eres cristiano, teme. Teme porque a partir de ahora tienes más luz, tienes más entendimiento al respecto y eso te hace más responsable. Debes temer porque puedes terminar bebiendo juicio para ti. Si solo tomas la Santa Cena, porque es lo que los demás hacen, sin entender, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, sin admirar a Cristo en la Santa Cena, sin recordar su sacrificio, entonces estás tomando la cena indignamente y tal vez hace mucho tiempo la estás tomando indignamente. Tercer punto, la Santa Cena y los ágapes. Y vamos a volver a 1 Corintios 11. Vamos a volver a 1 Corintios 11 y vamos a ver el versículo 33, ya que aparecen instrucciones finales respecto al tema de la comida. Vamos a leer lo que dice. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vamos a explicar un poquitico eso. Pablo finaliza dando una instrucción para las dos situaciones, pues tanto el ágape como la Santa Cena se llevaban a cabo en el mismo contexto. Y era necesario el orden para la Santa Cena y para el ágape. Y hay una indicación simple. Hermanos míos, cuando reunís a comer, ¿qué hay que hacer? Esperaos unos a otros. Pastor, ¿será que pueden servir la Santa Cena rápido? Que es que tengo una vuelta urgente que hacer. Vete a hacer tu vuelta. Porque la indicación es muy clara. Tenemos que esperarnos los unos a los otros. Y todos debemos participar. ¿Para qué nos esperamos? Para que todos participemos.
Hay iglesias en donde a los ujieres los ponen a cuidar los carros. Y ese día el ujier fue a cuidar carros, pero no se congregó y tampoco participa de la Santa Cena. O a los músicos, en el momento de la alabanza, todos participan de la Santa Cena y los músicos no, ellos no. Apague todo. Cierre la puerta. Los carros, confiemos en el Señor. Todos tenemos que participar, los cristianos, en el momento de la Santa Cena. Por eso nos vamos a esperar. Y si hay un hermano que por algún motivo tuvo que salir, ¿cuál es nuestro deber? ¿Esperarlo? La indicación es muy clara, tenemos que participar juntos de la Santa Cena. La idea es que puedan agradecer juntos, bendecir los alimentos juntos, que puedan examinar sus conciencias juntos, que puedan recordar al Señor Jesús juntos. Esa es la forma de celebrar la cena, pero también la forma de hacer ágapes, teniendo comunión. Mira el versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Recuerdan que hace 8 días veíamos que los corintios se estaban reuniendo no para lo mejor, sino para lo peor. Se estaban reuniendo, como dice acá, para juicio. Para corregir esto, ojo a lo que Pablo hace. Miren lo que hace Pablo. Pablo quita el énfasis de la cantidad de comida y lo pone en la cantidad de comunión. Y eso es importante porque significa que la comida puede ser sencilla, puede ser escasa, lo importante es tener comunión en la iglesia. Y eso aplica tanto para la Santa Cena como para los ágapes que podamos hacer. Si ustedes se fijan, nosotros repartimos un pequeño trozo de pan y una copa de vino muy pequeña. Pero eso es suficiente para celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo más importante no es la cantidad de comida, es la cantidad de comunión. Y esto también va para los ágapes. Cuando se hacen ágapes, aunque la comida sea sencilla, lo más importante es que haya unidad. En los ágapes es posible que no tengamos platillos exquisitos, pero si tenemos comunión, entonces bien. Y esto es lo importante, si la comida ayuda a la unidad de la iglesia, bien, excelente. Pero si se convierte en un tropiezo, quitemos la comida y tengamos solamente comunión, porque la comunión es más importante que la comida. Si nosotros nos reunimos a hacer un ágape para pelear por la comida, pelear por su preparación, por su sabor, por su cantidad, pues mejor que cada uno coma en su casa, ¿no? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Hombre, ¿ustedes se van a reunir, van a hacer un ágape para pelearse por la comida? No han entendido lo que es un ágape. Un ágape es comunión. Un ágape es comunión. Si usted tiene mucha hambre, si usted quiere comer un manjar, una cosa exquisita, tranquilo, haga eso en su casa. Pero en la iglesia, si tenemos una comida, sea la Santa Cena, sea un ágape, tiene que esa comida procurar la comunión. Una conclusión que tenemos que extraer de ahí. La cantidad de comunión es más importante que la cantidad de comida. Y la calidad de la comunión es más importante que la calidad de la comida. Salomón dice en Proverbios 15:17, mejor es, ese no es un principio nuevo del apóstol Pablo, mejor es la comida de legumbres, un platico de lentejas, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. Y eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Los ricos llegaban con sus manjares, ¿recuerdan hace 8 días? Como les explicaba, y se llenaban y se hartaban de comida, mientras los pobres en un rinconcito destapaban ahí su coquita y comían, los más necesitados. Y a unos les sobraba la comida y a otros les hacía falta y estaban pecando contra el Señor. Habían divisiones dentro de la iglesia y la comida no debe ser razón. De hecho, no solo la comida, cualquier cosa que ayude a que el evangelio sea entendido, cualquier cosa que glorifique a Dios, bienvenida sea. Pero si esa cosa entorpece, quitémoslo. La música, gloria a Dios por los instrumentos, magníficos los instrumentos.
Pero si los instrumentos nos entorpecen la adoración a Dios y se nos vuelven un obstáculo, tranquilos, los quitamos. Los quitamos, no pasa nada. Es verdad. La comunión es lo más importante y por eso hay que cuidar la Santa Cena en ese momento, porque es un momento de especial comunión. Si nos vamos a reunir, debe ser para lo mejor, como dice el apóstol Pablo. Cuando nos reunimos, hacemos lo mejor cuando procuramos la comunión por encima de todas las cosas. Conclusiones. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? 3 cosas, a la luz de todo lo que hemos aprendido en estos textos de 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. Significa hacerlo sin discernir el cuerpo y la sangre, es decir, hacerlo sin entendimiento y sin reverencia. Ah, cualquier pan, cualquier vino. No es cualquier pan, no es cualquier vino. Ahí estás tomando la cena indignamente, como los corintios. Ah, el momento de la Santa Cena, sírvame más pan. Ay, mi copa, ¿me la puede llenar un poquitico más? No entendiste. Estás tomando la cena indignamente cuando no entiendes todo lo que está allí representado. En segundo lugar, tomar la cena indignamente es hacerlo en impenitencia, sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es la comunión, ¿recuerdan? La Santa Cena es la comunión con Cristo. Si yo quiero aferrarme a mi pecado, quiero aferrarme a mis ídolos, no estoy teniendo comunión con Cristo. Entonces, participar de la Santa Cena requiere arrepentimiento cada vez que vayamos a participar de ella. Y en tercer lugar, en discordia con otros cristianos. No solamente tenemos comunión con Cristo, sino que tenemos comunión con la iglesia, comunión los unos con los otros. Somos un solo hombre comiendo un solo pan, tomando una sola copa, y cuando nosotros tenemos discordias entre nosotros, como pasaba con los corintios, que estaban agarrados entre ellos, estaban separados por escuelas, estaban separados ricos y pobres, cuando esas discordias están en la iglesia, se está tomando la cena indignamente porque se está pecando contra lo que la cena representa. ¿Qué representa? ¿Qué representa la cena? Comunión. Comunión. En ese orden de ideas, si yo no quiero tener comunión con la iglesia, no debo participar de la Santa Cena. Yo no debo participar de la Santa Cena. Por eso es importante el bautismo. Por eso es importante la membresía, porque cuando una persona se hace miembro de una iglesia, está diciendo públicamente que considera cristianos a esos hermanos, que quiere tener comunión con ellos. Cuando se bautiza, es su señal de entrada oficialmente al cuerpo de Cristo y por eso es importante. ¿Quiénes no deben participar y por qué? En primer lugar, personas sin bautizar. Pastor, ¿por qué? Es evidente que una persona que no se reconoce a sí misma como cristiana no debe ser admitida a la mesa del Señor, porque la mesa del Señor es para los amigos de Jesús, para sus discípulos, para cristianos. Es una ceremonia eminentemente cristiana. Y si tú ni siquiera te has bautizado, no deberías participar. ¿Por qué? Puede ser que sí seas cristiano, puede ser que hayas nacido de nuevo, pero la conciencia de los demás que participamos de la Santa Cena no nos va a permitir tener comunión contigo porque tú no te has bautizado. ¿Cómo sabemos que eres cristiano realmente si tú no has dado ese paso de obediencia? ¿Quiénes no deben participar de la Santa Cena? Personas que carecen de toda instrucción. Personas a las que de pronto los bautizaron en un paseo y llegaron a la iglesia y escuchan que los bautizados deben participar y participan, pero no tienen idea de lo que significa la Santa Cena. Nunca les enseñaron, nunca estuvieron en la iglesia congregándose, nadie los discipuló. Ese es un examen que la persona tiene que hacer para ver si puede participar. Personas que no quieren ser miembros de ninguna iglesia. Esas personas no deberían participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena implica comunión, comunión con Cristo y su iglesia. Su iglesia, nosotros no podemos tener comunión con todas las iglesias del mundo y con todos los cristianos del mundo, tenemos que tener comunión con cristianos de una iglesia local. Entonces, hay 3 posturas al respecto de cuando una persona no es miembro de la iglesia. La primera, solo los miembros participan de la Santa Cena. Y en ese sentido, solo los que están en la lista se les sirve la Santa Cena. Hay otro punto de vista. Todos los que sean bautizados y en su conciencia crean que pueden participar, que participen. Bueno, esa es otra forma de verlo. Hay muchas iglesias que lo ven así. Yo he entendido esto desde una postura intermedia. No es que cualquiera pueda participar de la Santa Cena,
Y no es que solamente los miembros puedan participar, no, porque hay iglesias, esta no es la única iglesia del mundo. Hay iglesias en otras partes del mundo que reconocieron a fulano de tal como un cristiano, y nosotros, en confianza con esa iglesia, podemos considerarlo hermano y recibirlo a la Santa Cena. Pero cuando es una rueda suelta, que anda por ahí, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, que un domingo toma la Santa Cena en una iglesia, al siguiente en otro, y al siguiente en otro, ¿sería sabio hacerlo participar de la Santa Cena? ¿Tendría usted la conciencia como hermano tranquila de ver que una persona que va de iglesia en iglesia y no se hace miembro de ninguna iglesia participa de la cena? La Santa Cena representa comunión, comunión con Cristo y con su iglesia. Por eso es tan importante hacerse miembro de una congregación. ¿Quiénes no deben participar de la Santa Cena? Por último, personas que, aunque se confiesan cristianas, viven en abierta rebelión, personas en las que la impenitencia es evidente, personas que están en pecados escandalosos de los que todos sabemos que la persona está metida en el pecado y sin embargo no ha confesado su pecado, se niega a recibir la disciplina de la iglesia, pero sí quiere participar de la Santa Cena. Yo creo que nosotros también tendríamos muchos problemas en admitir una persona así, que está en un pecado abiertamente escandaloso que no quiere soltar. El amante, ¿recuerdan la ilustración que les hice? Ir con la amante a visitar la cruz. No. Se está pecando contra lo que la Santa Cena representa. Bien, ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y precisamente en el momento de la Santa Cena vamos a aprovechar para ver las aplicaciones y vamos a ver este examen de conciencia cómo se hace. Bueno, entonces a la luz de lo que les he dicho, vamos a ponernos de pie todos los que vamos a participar de la Santa Cena. Y vamos a hacer... Gracias. Vamos a hacer nuestro autoexamen, el que nos manda la Biblia a hacernos, y ya vimos que tenemos que hacer ese autoexamen en 3 ámbitos. Hay, ¿cómo decirlo? Tenemos que hacerle check a 3 puntos siempre que participemos de la Santa Cena. 3 cosas, nunca las vamos a olvidar, las voy a estar recordando cada vez que tengamos Santa Cena, la hora de examinarnos para participar de ella. En primer lugar, debo examinar mi entendimiento y mi reverencia hacia la Santa Cena. Otra vez, si para usted esto es solamente comida, creo que ya hablé bastante del tema. En segundo lugar, debo evaluar mi comunión con Cristo. ¿Estoy siendo infiel al Señor? ¿Estoy caminando en idolatría? Dios nos guarde de participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Cristo. Debo revisar mi fidelidad hacia Cristo porque esa falta de fidelidad es tomar la cena indignamente. Y en tercer lugar, debo revisar mi comunión con la iglesia. Debo revisar mis relaciones con los otros hermanos de la congregación. Restaurar la comunión, restaurar la unidad, pedir perdón, perdonar a quien me haya ofendido. Y no forzosamente eso hay que hacerlo ya antes de participar de la Santa Cena, porque eso a veces requiere más tiempo. Pero tú podrías hacer así, tú podrías orar y decirle, Señor, yo sé que fulano de tal tiene algo contra mí, sé que pequé contra esa persona, sé que no hemos arreglado las cosas, pero yo te pido que me perdones de mi pecado, voy a acercarme, después de participar de la Santa Cena, me voy a acercar a esa persona, voy a tratar de restaurar las cosas con ella y tratar de que haya unidad, porque la Santa Cena es eso, una proclamación de la unidad de Cristo con su iglesia y yo quiero tener unidad con mis hermanos. Esa es una forma de hacerlo. Pero usted tiene que revisar, si hay alguien aquí en la iglesia con el que usted tiene problemas o lo que sea, tiene que revisar eso, porque la Santa Cena es comunión. Entonces, a la luz de lo que hemos dicho, lo invito a que cierre sus ojos y haga ese examen de esos 3 ámbitos.